Estimados televidentes, bienvenidos al nuevo programa de Mediodía Medianoche, el cual se transmite desde el estudio 3 de Canal del Sur. Voy a señalarles que nuestro programa va los días sábados a las 23 horas, domingos 13 y 20 horas, los lunes a las 21:30 horas, luego del noticiero central de Canal del Sur, y a partir del día martes se sube a la plataforma de YouTube. Bueno, en esta instancia vamos a iniciar un diálogo interesante junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco. Me refiero al compañero Patricio Montenegro Muñoz, ingeniero de ejecución agrícola, mención ganadería de la Universidad de Chile, profesor de enseñanza media, técnico profesional de la Universidad Austral, y también es docente actualmente del Liceo Agrícola. Y Liceo Domingos Piñeira. Y Liceo Domingos Piñeira también. Así es. Ya, muy bien. Estimado Carlos, comencemos el diálogo. Bueno, es muy interesante y positivo tenerte aquí para conversar, Patricio, y de acuerdo a tu currículum yo veo que hay como tres bloques que se pueden sobre los cuales podemos conversar en relación a tu vida. Ya. Y uno de ellos es lo que haces actualmente en el Liceo Agrícola y tu vinculación con los estudiantes, con la experiencia en cuanto a agrícola, al desarrollo agrícola de la provincia, yo diría, y en ese sentido sería interesante ver tu opinión. ¿Cómo ves tú actualmente la pequeña agricultura aquí en Chiloé? ¿Qué futuro tú le ves, o si está ya en decadencia, como en otras partes de Chile y en el extranjero? Chuta, compleja la pregunta, pero a ver. No, pero si es de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo lo...? Mira, yo creo que invertir un peso en educación es un esfuerzo que vale. Lo mismo que invertir $1 millón o $1.000 millones en educación. Todo lo que se invierta en esta área es bueno para el país, para la sociedad. En el caso del Liceo Agrícola, que tiene una trayectoria de 22 años de vida, un poquito más, porque hay un ensamble, una conexión con otra situación, digamos, previa al Liceo Agrícola, pero yo creo que es un esfuerzo que debe ser valorado, porque formar jóvenes para trabajar, ya sea en forma independiente, autogestionaria, en la vida productiva del campo, o también en programas, proyectos o servicios de apoyo a la agricultura, ya sea de carácter público o privado, me parece que sintoniza con lo que se espera que ocurra en el campo, porque las cosas no caen de milagro en el campo. Si el campo mejora, tienen que haber conocimientos tradicionales y conocimientos modernos, ¿cierto?, amalgamados, para contribuir, digamos, al desarrollo integral, inclusivo, equitativo del sector rural, en sus múltiples expresiones, en la parte productiva, económica, social y cultural. Y aunque el liceo es una pequeña comunidad educativa, el Liceo Agrícola, yo creo que hemos hecho una contribución en estos 22 años a formar jóvenes para trabajar en distintos servicios y en los emprendimientos personales en la vida en el campo. Yo quiero recordar con mucho afecto, hace un par de semanas, ¿cierto?, falleció un querido exalumno que era técnico agropecuario del Prodesal de aquí en Ancud, Marcelo Ruiz, un joven que entró a primer año en el liceo, aprendió cosas importantes para su desarrollo profesional, técnico, y él reunía, a mi juicio, el perfil de lo que debe ser un técnico hoy día. Él trabajaba en la agricultura por cuenta propia y entregaba servicios durante la semana en el Prodesal a pequeños productores rurales, ¿cierto?, hombres, mujeres, en un trabajo colaborativo con sus colegas del Prodesal de Ancud, donde hay varios exalumnos del Liceo Agrícola. Correcto. Entonces, eso a uno lo llena de orgullo, satisfacción, y la partida de Marcelo nos deja en la memoria que ese esfuerzo formativo no fue en vano,
pero una familia detrás de él que apostó, ¿cierto?, por educar a Marcelo, esa parte de su vida, la parte joven, estudiantil, y después él aprendió muchísimas cosas más, donde incluso los discípulos, como se dice, muchas veces superan a los maestros. Sí, eso debo decir. Con ese ejemplo yo creo que es importante tener en cuenta que además la agricultura tiene desafíos presentes y futuros, ¿cierto? Y ciertamente que no hay que perder de vista eso. Ahora, el fenómeno migratorio que se da particularmente aquí en la comuna de Ancud, que hay una pérdida neta de población rural, ¿cierto? Una inversión de la relación población urbana, población rural, revela que es más importante todavía la presencia de todos los miembros de las familias que aún permanecen en las comunidades rurales. Lógicamente que el mundo urbano se roba, ¿cierto?, a la población económicamente activa, claro, a los que están mejor dotados por una razón etaria, de edad, qué sé yo, y en el campo van quedando la gente de más edad. Entonces, el campo tiene una función importantísima en lo que es la seguridad agroalimentaria. Entonces, ese sector hay que cuidarlo mucho. Y lógicamente que la educación, inclusive en las escuelas básicas rurales, yo diría que está al debe día en esa materia. Y ahí uno se pone nostálgico porque empieza a pensar en el rol que cumplían los antiguos profesores normalistas, que iban a las comunidades rurales, se involucraban en ellas, porque aquí en la escuela normal aprendían agricultura de pe a pa, o sea, producción hortícola, crianza de aves domésticas, de otras especies domésticas, conejo, chancho, ovino, y ahí había una visión que no es idílica, porque eso se dio. Cuando un profesor rural, una profesora normalista o un profesor normalista llegaba al campo, ellos se integraban plenamente a las necesidades formativas de sus estudiantes. Hoy día eso no está pasando porque los profesores terminan sus clases en el campo y se vienen para la ciudad. No es culpa de ellos, es el Estado el que ha diseñado un modelo educativo que hoy día está funcionando así. Patricio, sobre el tema del Liceo Agrícola, hay varias preguntas. ¿Ya? Que la vamos a dejar para más adelante, creo yo, porque en la etapa previa donde aceptaste esta invitación al programa, tú me comentaste que la finalidad primaria era conversar también sobre tu participación como presidente de la agrupación Price Ancud. Efectivamente, ese fue el trato inicial. Sí, y la idea es saber esto. Esto es una conversación así. Sí, que nos cuente en breve qué es Price Ancud. Bueno, entendiendo que es un programa de reparación para las personas que fueron víctimas de la violación de los derechos humanos. Mira, dicen que más vale encender una luz que maldecir un fósforo que maldecir en la oscuridad. El Price, ¿cierto?, es una respuesta que ha dado el Estado de Chile a gravísimas violaciones a los derechos humanos, ¿cierto?, pérdida de derechos laborales, previsionales, incluyendo de salud, a un gran número, miles de compatriotas, muchos de ellos ya se fueron de este mundo, pero los que vamos quedando, entre los cuales yo me honro de formar parte, el Estado tiene una deuda con nosotros. ¿Por qué? Porque en 17 años de dictadura se nos excluyó sistemáticamente de las opciones laborales, ¿cierto?, opciones al trabajo, se nos persiguió, ¿cierto?, encarceló, y resulta que muchas familias, ¿cierto?, perdieron su base de sustento y lógicamente la posibilidad de tener cotizaciones previsionales y de salud regulares en el tiempo. Las lagunas previsionales de los Price son espantosas, porque yo trabajé en el PEMPO, en el programa de empleo mínimo, y ahí no habían cotizaciones de ningún tipo. Yo trabajé en el POG, el programa de jefes de hogar, siendo un joven con mi flamante título universitario, pero cero previsión, ¿sí? Entonces se fue acumulando una situación, para que hablar de los detenidos desaparecidos, la descendencia que quedó con ellos y sus familias. Entonces hoy día el Estado, a través de este programa, intenta reparar en su grado mínimo el daño causado en la parte psicológica, previsional
económica, social, etcétera, etcétera, a un gran número de compatriotas. Yo puedo dar un dato duro acá. Ya. La comuna de Ancud tiene registrados en su grado mínimo 1.618 usuarios Price. No es menor esa cifra. No. Y la provincia de Chiloé tiene poco más de 5.000 usuarios Price. Pero hay mucha gente que por desconocimiento, por desinformación, no está inscrita en el programa. Nosotros este año hemos hecho un esfuerzo estupendo, y el año pasado también, y en años anteriores, porque viene el equipo Price que está instalado en Castro. La normativa actual del programa Price establece que el Price se instala provincialmente. O sea, es un esfuerzo que se valora, pero para nosotros en Ancud, por ejemplo, en la comuna es complicado porque el Price está relativamente bien armado en Castro, tiene equipos profesionales, dentistas, médicos, etcétera, etcétera. Pero acá, cierto, hemos logrado este año al menos que el equipo Price venga a registrar a las personas que tienen algún problema con su inscripción, y eso hemos avanzado en eso. Pero Patricio, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, para igual tenerlo claro, corresponde a las personas que sufrieron estos daños físicos, psicológicos, ¿verdad?, entre los años 73 al 90. Efectivamente. Ya, pero también responde a, o es una reparación también a los familiares de estas personas, ¿así también es? Claro, puede ser en segunda y tercera generación. Igual es importante. Ahí hay un corte en todo caso, dependiendo del año en que la persona, el periodo en que la persona estuvo exonerado. Ya. No nos gusta que eso ocurra porque hoy día estamos llegando a una tope. situación en que, por ejemplo, los nietos ya tienen problemas para ser beneficiarios del PRAE. Ya. Pues entonces, tal vez nuestros legisladores, ¿cierto?, o el gobierno actual, o el que venga, puedan abordar esa situación, ¿cierto?, y remediar una situación que en términos reparatorios, ¿cierto?, que son mínimos, necesita ser asumida. Yo conozco una enormidad de personas acá que califican así, pero de lejos, para ser usuarios Price. Tienen muy poco que contribuir, digamos, a su situación previsional, porque ganan pensiones miserables, pero esa gente tiene que acercarse a estos programas, ¿cierto? Y hay que decirlo también. En el sistema de salud local de Ancud, por ejemplo, una persona que quiera averiguar si puede adquirir la condición de beneficiario Price, puede ir al hospital donde hay un asistente social que es facilitador. Correcto. Ahí se dicta una resolución interna en el servicio y está esa persona. Puede ir al consultorio Pudeto Bajo, lo mismo, hay un asistente social que está calificado para evaluar esas situaciones y conectarse con el sistema para que reciba la claridad o el apoyo correspondiente. Y lo mismo en el Manuel Ferreira. Estos beneficios son exclusivamente de salud, ¿no es cierto? Porque hay alguna confusión dentro de la opinión pública que podrían ser otro tipo de beneficios económicos o de trabajo. ¿Son solo exclusivamente de salud? En el caso del país, efectivamente, salud integral, o sea, salud, por eso se dice programa de reparación y atención integral en salud. Yo creo que el déficit que tenemos es que en la provincia de Chiloé no tenemos ningún psiquiatra. Ya. Hay psicólogos en los servicios locales, ¿cierto? Pero nos gustaría que esa parte de salud mental fuera mejor abordada. Y es un problema de lucas, de plata, de recursos que asigna el Ministerio de Salud al tema. Ahora, tal vez hace un poquito más compleja la situación el hecho que acá en Chile existen 3 leyes relacionadas con los exonerados, ¿no es cierto? Claro. La ley de exonerado propiamente tal, la ley Vales y la ley Reti. Claro. En el caso de mi grupo familiar, nosotros, el único beneficio que recibimos nosotros, yo, mi esposa, hijo y nieto, es el beneficio de salud. El Estado no nos entrega ni un centavo por concepto de reparación en función de ninguna de esas 3 leyes. Entonces, hay un profesional del IPS de Castro, luego me voy a acordar el nombre, si tomo agüita. Hace mucha calor. Esto que sabe mucho de este tema, y él ha venido por iniciativa de la coordinación Price de Chiloé en Castro, ha venido a dictar charlas informativas y ha hecho muchísima claridad entre
los usuarios Price acerca de si en función de qué leyes de reparatoria les lo están favoreciendo, para ir un poquito más allá del tema de salud. Claro. O sea, la parte previsional le preocupa a nuestros viejos. Obviamente. Y a nuestras damas también, Sí. para no usar la palabra vieja, que Claro. si la usamos es efectivamente. Hay un tema pendiente, por lo que tú estás comentando, Patricio, y que tiene que ver con que efectivamente los tiempos de dictadura fueron 17 años donde hubo mucho sufrimiento y hubo daño a la salud de muchas personas, pero el daño psicológico se mantiene, y lo que tú me dices acá, que no hay un psiquiatra que pueda atender a las personas en este tema. Por el programa Price, lamentablemente no, porque está el programa de salud mental del hospital, pero yo no sé si por cuenta propia, como usuario FONASA, algunos compañeros o compañeras, su hijo o nieto han acudido aquí al programa de salud mental. Ahí yo reconozco un déficit de información, pero nosotros lo hemos instalado como demanda, porque este año trajimos al director del Servicio de Salud Chiloé, don Carlos Zapata. Tuvimos una reunión ampliada aquí en el tercer piso de la municipalidad, porque la CEMUSH nos prestó su salón de reuniones. Ya. Y bueno, ahí se hizo claridad y se establecieron algunos compromisos en estos temas, de cómo mejorar la atención en salud para los usuarios Price de aquí, de la comuna de Ancud. Nos gustaría también extender nuestra modesta experiencia, por ejemplo, a Kemchi o a otras comunas donde necesiten tener una organización comunitaria funcional para poder marcar presencia y poder decir: yo opino que, nosotros opinamos por los usuarios Play. En Castro hay una buena organización Play también, pues son las dos únicas que hay en la provincia, dentro de las 10 comunas. Por lo tanto, hay 8 comunas que están un poquito al debe, en términos de organización de carácter comunal, para postular a proyectos, etcétera, etcétera. Nosotros como Play, ¿cierto?, con la brillante gestión del compañero Julio Mayorga, postulamos un proyecto, y otros compañeros profesionales igual, un pequeño proyecto acá en el Fondo de Emprendimiento Social de la Municipalidad, y nos adjudicamos 290 lucas. Hemos comprado 2 equipos de amplificación que han animado actividades importantes acá, tanto nuestras como aquí en la plaza, ¿cierto? Tiempo atrás, por el tema del asesinato, ¿cierto?, del joven comunero mapuche, se hizo una actividad muy potente en la plaza, y ahí estuvieron los equipos del Price apoyando una causa noble. El 11 de septiembre no teníamos los equipos, pero hicimos un acto masivo en el Teatro Municipal, como no se recordaba en muchos años, para honrar la memoria de los caídos, ¿cierto?, el sufrimiento que tuvo este país. O sea, para nosotros eso también es salud mental, ¿cierto? No hacer como que lo que ocurrió no ocurrió. O sea, ese es un doble trauma. Imaginarse, por ejemplo, que eso no sucedió. No, tenemos que sanarnos reconociendo verdades, errores por parte de quienes los cometieron y abusos. Y eso no ha ocurrido. Por ejemplo, a mí me impresiona que en estos días parece que le dieron una libertad parcial o vigilada a un torturador del general Bachelet, y el tipo no se arrepiente de nada de lo que hizo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, yo creo que hasta nuestra expresidenta igual tiene una situación que hay un acto reparatorio pendiente con ella y su familia, ¿verdad? Desde los más grandes, de los más encumbrados, ¿cierto?, de las víctimas de la represión, hasta los más humildes. Yo creo que ese tema tiene que irse resolviendo, aunque sea gradualmente. También tuvimos una actividad nosotros como organización Price, ya que ese es el tema, con posterioridad al 11 de septiembre en el Salón Auditorium de la Universidad de los Lagos. Organizamos un conversatorio de derechos humanos al cual asistió el director regional del INDH, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y fue un diálogo muy importante. Yo creo que se instaló sobre la mesa el tema a tal punto que de los acuerdos y conclusiones que se lograron con ese conversatorio, que no era más que eso, pero tampoco era menos que eso, nosotros como agrupación Price le enviamos a la Corporación de Educación Municipal de Ancud una propuesta para que en el
currículos de las escuelas que a nivel local incorporen la temática de los derechos humanos, ya sea como una unidad, ¿cierto? Pero que no quede ausente el tema de los derechos humanos en la formación de los estudiantes de nivel básico y medio. Lógicamente que ese programa tiene que ser con un tratamiento pedagógico, digamos, muy bien acotado, y en ese sentido nosotros agradecemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos... ¿Pero fue acogido en la corporación? Estamos esperando la respuesta, claro. Lo enviamos antes que se cierre el PADEL, por si acaso. Ya. Que quede en acta eso, por favor. ¿Ya? Y nos parece importante porque yo me podría hacer una pregunta hoy día. En las escuelas, ¿cierto?, donde forman los carabineros, nuestros carabineros hoy día, ¿el tema de los derechos humanos está inserto en el marco de la formación de los carabineros? ¿Incluyendo la escuela de oficiales de carabineros? Yo creo que no, Patricio, en ninguna de las escuelas matrices. Yo he escuchado algo distinto. Hay un programa dentro de Carabineros, precisamente un departamento de derechos humanos. El problema está, como han señalado incluso la presidenta de la comisión, que no se hace efectivo lo que ese departamento propugna dentro de la formación de los integrantes de Carabineros, específicamente claro. Carabineros. ¿Existe el departamento ese o proyecto en relación a recursos humanos? Pero no se usa. Bueno, yo tengo la información clara y precisa que la escuela militar, en ninguna parte de la formación de los oficiales hay algún ramo que diga relación con la violación de los derechos humanos. No, o sea, pero lo que yo te digo es Carabineros. No, por eso. Pero deberían hacer en todas, pues, no solamente en una. No, y debería usarse porque el Carabinero no está implementado, está solamente en el papel. Correcto. Yo tengo la leve impresión que los carabineros que fueron al entrenamiento en Colombia, el llamado Comando Jungla, en Colombia no le hablaron nada de la promoción, defensa y respeto de los derechos humanos. Seguramente. Y eso no es un chiste, yo no lo digo en un tono irónico. Es que es así de crudo el tema, o sea, porque hay una lógica de guerra, ¿no? Hay que exterminar al que tiene al otro lado. Una consulta un poco molesta, pero que puede ser para dar una visión más objetiva de lo que es el Pride. Hubo sectores hace 2 años atrás, de tanto el Congreso como de partidos de derecha, que tiraron una sombra de veracidad sobre el Pride en cuanto a que había mucha gente que no merecía estar en el Pride. Es decir, que no eran todos los que son, digamos. Había mucha gente que no fue perseguida, que no sufrió exilio, etcétera, etcétera. Y sin embargo, están dentro del Pride. Incluso en la Cámara de Diputados iba a hacer una investigación en torno a esto, pero eso al final... A ver, el cuestionamiento que hizo la UDI, o que lideró la UDI, claro. Efectivamente entiendo yo que se llevó a cabo en términos de alguna investigación que se hizo, de lo cual yo, por lo menos, los compañeros nuestros acá no tenemos mayores antecedentes. Lo que sí es que eso no fue, el foco no se puso en el Pride, se puso en la condición de exonerado, claro, que era algo más global, más genérico, por el tema sobre todo de los recursos que recibían, qué sé yo. Nos faltó quien se acordó que Sergio Onofre Jarpa, ministro del Interior de Pinochet, también era exonerado y también recibía las lucas, porque eso es así. Ahora bien, el punto está en que en el caso de los Pride yo creo que ha habido respeto por la situación de los Pride. No he sabido yo, y espero no saberlo tampoco, o sea, espero que no suceda eso, que a una persona por ser Pride se le descalifique, claro, en forma pública o privada, que tú eres un aprovechado, una aprovechada. Ocurren situaciones a veces sí que son penosas. Yo no quiero caer en infidencia, pero hay una situación puntual donde nuestra obligación como agrupación Pride es establecer que un Pride no tiene más derechos que cualquier usuario del sistema de salud pública, pero tampoco tiene menos derechos. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que si, pongamos el caso, un funcionario Pride ocupa un cargo de cierta responsabilidad, no un funcionario Pride, un usuario Pride, corrijo
en el sistema de salud, en cualquier organismo público acá, si va a pedir atención al hospital o al consultorio, a un SECOF o a una posta rural, está en todo su derecho. Nadie lo puede privar de ese derecho, aunque tenga una situación económica estable, qué sé yo. Porque lo otro sería pensar que porque la dictadura a nosotros, a los price o a los exonerados, esto ya con el daño que les hizo, esa gente no tiene por qué levantar cabeza. Yo creo que nadie lo aquí presente va a estar de acuerdo. Yo me alegro que los hijos de los exonerados, los nietos, hoy día sean profesionales que están aportando tanto en el sector público como privado al desarrollo del país. Entonces estamos muy con la frente en alto, no tenemos por qué mirarnos en menos, ni ser mirados en menos, porque de verdad que esta condición price nadie la quiere así gratuitamente para sí, Así es. pero el daño se hizo. Así Entonces, Patricio, de Bueno, eso estamos hablando, perdón. el director me está haciendo señas hace ratito que se nos pasó el tiempo volando, porque estas conversaciones son interesantísimas y dan para bastante tiempo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Te vamos a dejar cordialmente invitado para otro programa, Patricio, para ¿Ya? que sigamos conversando de este tema y otros que están aquí en nuestra agenda, porque quedamos ahí a medio camino, porque por llegar en la segunda, invitados de la segunda etapa del programa. Entonces, yo quiero darte la palabra para que te despidas de nuestros televidentes y con el compromiso de volverse a nuestro programa. Bueno, amigos televidentes del Canal del Sur, ¿cierto? Anfitriones acá, ¿cierto? Yo me siento muy honrado y agradecido de la invitación que nos han formulado. Sé que como el espacio es chico no pudo venir otro compañero dirigente para que no me reten, pero de verdad que es saludable estar acá y conversar de estos temas. De verdad que los digo, y quiero hacerle un pequeño homenaje a Carlos Cabello. Hoy día, si me quedan 10 segundos. Dale. Ya. Tranquilo, tranquilo. Carlos fue uno de los impulsores, ¿cierto?, del boicot, y bien uso esa palabra, al proyecto Astilla, que iba a deforestar Chiloé en pleno tiempo de dictadura. Entonces hubo un grupo de profesionales valientes, algunos en servicio, otros no en servicio, tuvo sus costos eso, pero ellos levantaron la voz para impedir, junto con el obispado de Ancud, ¿cierto?, hicieron un trabajo estupendo, convocaron a profesionales para decir, bueno, el bosque chilote no se vende, si no hoy día estaríamos con una crisis peor que la que tenemos ahora en términos de crisis hídrica, etcétera, etcétera. Así que, Carlos, Ancud te debe, ¿cierto?, un reconocimiento a ti y a tus colegas que ese tiempo estuvieron ahí, alzaron la voz. Pero eso ya igual es parte de la historia. Bueno, pero Hay que es revivirlo. loable reconocerlo. Sí, yo tengo un recorte del diario La Cruz del Sur donde apareces tú, lo voy a publicar en Facebook. Bueno, gracias amigos televidentes, que Dios lo bendiga a todos. Gracias, Patricio, por haber venido y darnos tu tiempo. Estimados televidentes, vamos a un breve corte y volvemos.